Dios les bendiga, mis hermanos, a todos ustedes. Les saluda su hermana Elena en Cristo para compartirle Vía de los Santos. Hoy le voy a hablar de Santos Marcelino y Pedro, mártires en el año 304. Vamos a encomendarnos a ellos para pedir que intercedan por nosotros para que sigamos perseverando en este camino, que nunca dejemos este camino que nos lleva a la santidad. Si tiene una petición y quiere expresarla a estos dos grandes amigos de Dios, puede hacerlo hablando con ellos o escribiendo su petición por medio de YouTube. Vamos pues a conocer su historia, abramos el corazón para que algo se quede y podamos vivirlo como lo hacía nuestra Madre Santísima, que meditaba todo en su corazón. Leemos esta historia en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El primero de estos santos mártires era un sacerdote muy estimado en Roma, y el segundo era un fervoroso cristiano que tenía el poder especial de expulsar demonios. Fueron llevados a prisión por los enemigos de la religión, pero en la cárcel se dedicaron a predicar con tal entusiasmo que lograron convertir al carcelero, a su mujer, a sus hijos y a varios prisioneros que antes no eran creyentes. Disgustados por esto, los gobernantes les decretaron pena de muerte. A Marcelino y a Pedro los llevaron a un bosque llamado la Selva Negra, y allá los mataron cortándoles la cabeza y los sepultaron en el más profundo secreto para que nadie supiera dónde estaban enterrados. Pero el verdugo, al verlos santamente que habían muerto, se convirtió al cristianismo y contó dónde estaban sepultados. Los cristianos fueron y sacaron los restos de los dos santos y les dieron honorosa sepultura. Después el emperador Constantino construyó una basílica sobre la tumba de los dos mártires y quiso que en ese sitio fuera sepultada su madre, Santa Elena. Las crónicas antiguas narran que ante los restos de los santos Marcelino y Pedro se obraron numerosos milagros y que las gentes repetían: Marcelino y Pedro, poderosos protectores, escuchen nuestros clamores. Y también tenemos otra historia de este santo, San Potino y los mártires de León, en el año 177. Vamos a conocer también su historia, a pedir su intercesión para que podamos ser fuertes en medio del sufrimiento. Uno de los documentos antiguos más impresionantes es la carta de los prisioneros sobrevivientes de la matanza de cristianos de León. Escribieron a las demás iglesias narrando lo que sucedió a su obispo San Potino y a los valerosos mártires que prefirieron morir antes que renegar de su religión. Leamos con todo respeto y devoción lo que dice este documento tan antiguo, al cual un escritor calificó como la perla de la literatura cristiana en el siglo II. Dice así: es imposible narrar por escrito los terribles sufrimientos que llegaron a los seguidores de Cristo en la persecución de tiempos del gobierno de Marco Aurelio en León, a causa del furor de los enemigos de nuestra santa religión. Empezaron por excluir del mercado y de los negocios a todo el que creyera en Cristo. Luego comenzaron a atacar a pedradas por las calles a los que pertenecieran a nuestra religión. Los cristianos más conocidos e importantes fueron llevados a tribunales y condenados a prisión. Viendo el modo tan injusto como eran juzgados, un joven gritó en pleno tribunal: no estoy de acuerdo con que a estos hombres los condenen sin más ni más, sin permitirles ninguna defensa. El juez le preguntó al joven: ¿es que usted también es cristiano? Sí lo soy, por la gracia de Dios, respondió el muchacho, e inmediatamente fue llevado también a la cárcel. Y sucedió que en la cárcel eran tantos los sufrimientos y tan terribles las humillaciones
que los más cobardes empezaron a renegar de sus creencias y nosotros empezamos a sentir un gran temor de que por miedo a las torturas fueran a renegar varios más, y entonces nos dedicamos todos a rezar con gran fervor, pidiéndole a Dios que no permitiera que ninguno de los creyentes se fuera a alejar por miedo de las santas verdades de la fe, y todos los días llegaban a la prisión más y más cristianos, acusados de un solo delito, el de pertenecer a nuestra santa religión. Los enemigos de nuestra religión nos inventaron que nosotros éramos unos antropófagos, que comíamos carne humana y que celebrábamos reuniones nocturnas llenas de maldad, y esto hizo que muchos del pueblo que antes nos estimaban se volvieran contra nosotros, y así se juntaron el odio popular y la crueldad de los que tenían la autoridad, y celebraron sus venganzas en todos los que se proclamaban amigos de Jesucristo. El obispo Potino, a pesar de ser un venerable anciano de 90 años, fue arrastrado por las calles y llevado al tribunal. Delante del gobernador declaró que no es cierto que los cristianos seamos antropófagos, que comen carne humana o que celebran reuniones nocturnas para cometer maldades, sino que en la Eucaristía comen el cuerpo santísimo de Cristo Jesús y se reúnen en vigilia nocturna para rezar, meditar en la palabra de Dios. El obispo se declaró cristiano para siempre y le fueron golpeadas las manos y los pies hasta que perdió el sentido. Lo llevaron luego a la cárcel y allá a los 2 días murió. Habla una joven llamada Blandina, de quien todos teníamos temor de que por su debilidad natural sintiera miedo y renegara de la fe, pero Dios le concedió un valor tan grande que a pesar de que los verdugos quedaron rendidos de tanto darle azotes y su cuerpo quedó destrozado a fuetazos, ni por un momento dejó de proclamar su fe en Jesucristo. Un buen grupo de mártires, presididos por los fieles, llamados santos y Atalo, fueron presentados a las fieras para ser devorados, pero las fieras los respetaron. Entonces se dedicaron los verdugos a atormentarlos con toda clase de objetos martirizadores, pero estos atletas de Cristo demostraban cada vez más valor. Les declararon que quedarían libres si renunciaban a ser cristianos, pero todos proclamaron que querían permanecer fieles hasta el último momento a nuestra religión. Y siguió diciendo la carta: los mártires permanecieron llenos de caridad y de humildad, rezaban por sus perseguidores y declaraban que les perdonaban todo, repetían la oración de San Esteban: Dios mío, no les tomes en cuenta este pecado. Y los que al principio sentían mucho miedo, al ver el ejemplo de los más valientes, se fueron animando y llenando de valor. Llegó un médico muy afamado llamado Alejandro y empezó a animarlos a todos. El juez le preguntó: ¿es que usted también es cristiano? Sí, soy cristiano, respondió Alejandro, e inmediatamente lo llevaron también para atormentarlo. Un muchacho de solo 15 años fue atormentado atrozmente y no lograron que dejara de decir que amaba a Jesucristo. A una joven le echaron entre una red y la llevaron a la plaza a que la cornearan toros muy feroces, y ella murió gritando que amaba a Dios y creía en Cristo. La gente decía que nunca habían visto una muchacha tan valiente. Esta es la historia de nuestros santos que hoy estamos escuchando. Nuestros primeros santos que hablamos al principio fueron santos Marcelino y Pedro, estos dos que por creer también en Cristo, al igual que los otros, también fueron atormentados. Hermanos, yo mientras leía estas historias hermosas de nuestros hermanos los santos, me hacía esta pregunta: si un día llegara una persecución así a la iglesia, nosotros que somos cristianos católicos,
¿permaneceríamos fieles o renegaríamos de la religión? ¿Qué haría usted? Yo le invito a que se haga la pregunta, porque esto puede suceder. Ahorita todavía no estamos en eso, gracias a Dios, pero sí hay persecución a la iglesia. Tierra Santa ya está sufriendo esas persecuciones de todo aquel gentío que no quiere conocer a Dios. Así que preparémonos bien, hermanos, porque no sabemos lo que va a llegar. Y fíjese bien, estos valerosos mártires, ellos en medio de todas las torturas que les hacían, aquí nos cuenta que les daban azotes hasta desmayarse, imagínense. Y aún con esos latigazos seguían diciendo que amaban a Cristo. Y todo aquel gentío que los martirizaba, incluso verdugos, aquí nos habla, se convertían al cristianismo, de ver cómo morían estos amigos de Dios. Hermanos, el sufrimiento de este mundo, como dice San Pablo, no se compara con lo que nos espera en el cielo. Este sufrimiento es pasajero, así como nuestros hermanos los santos que tuvieron la bendición de ser mártires. Ellos sufrieron un instante para gozar toda una eternidad. Ahorita están en el cielo. Si ellos hubieran renegado de Cristo, tal vez no estuvieran en el cielo. Pero ellos prefirieron agradar a Dios antes que ofenderlo. Ojalá que sea nuestro lema también, agradar a nuestro Dios. Nosotros con nuestras pruebas que tenemos, podemos decirle sí y tener una sonrisa ante las pruebas, las enfermedades, los problemas que tengamos que pasar. Ojalá que lo hagamos. Por eso es bien importante que leamos Vida de los Santos, porque esto nos va a dar valor y vamos a pensar si estos sufrieron con tanto valor, ¿por qué yo no voy a poder? Solo falta que nosotros queramos sufrir. Cuando nos negamos a sufrir decimos, pero ¿por qué yo tengo que sufrir? De esa manera el sufrimiento es muy pesado. Pero cuando aceptamos el sufrimiento y decimos, sí Señor, yo me lo merezco porque yo soy una pecadora y a través de todo esto me estás purificando. Los santos saltaban de gozo cuando tenían que sufrir, porque sabían que era la oportunidad que tenían para demostrarle a Dios que lo amaban. Ojalá que así veamos nuestras pruebas y no las veamos con coraje. Incluso cuántos de nuestros hermanos se enojan con Dios y piensan que Dios les castiga, que Dios no les quiere y se alejan de Dios cuando llega una prueba. En esta vida estamos en un valle de lágrimas. En ningún momento se nos dijo que íbamos a pasarla bien. Nuestra felicidad está en el cielo, el día que cerremos nuestros ojos. Le invito pues a que sea valiente en sus pruebas y tal vez diga, mi hermana Elena no pasa por nada. Yo le aseguro que sí, que paso por muchas pruebas, pero tengo la certeza de que Dios me sostiene. Lo mismo tenía la certeza estos santos. Y es verdad, hermanos, Dios nos da valor. Cuando aceptamos el sufrimiento, Él nos da valor para llevar a cabo esa cruz, porque sabemos que camina con nosotros aquel que venció a la muerte. Que Dios le bendiga, que la Madre del Cielo le proteja y que los ángeles cuiden todos sus pasos. Bendiciones.